Hoy vamos a meternos de lleno en un libro de esos que, aunque se escribiera hace más de un siglo, te hace pensar mucho en la vida actual. Tenemos aquí Vida y trabajo de Samuel Smiles, de 1887. La idea es desgranar un poco esta obra de la época victoriana y ver qué podemos sacar sobre el esfuerzo, el talento, incluso el ocio. El propio Smiles decía que su libro era una colección de ejemplos de lo que se consigue con, y cito, fuerza de voluntad honesta y perseverancia constante. Claro, es que el libro es totalmente hijo de su tiempo. Estamos en plena era victoriana, con todo este movimiento de autoayuda, muy centrado en la moral, en el carácter, en la laboriosidad como la virtud máxima. Sí, se nota en el tono. Totalmente. El lenguaje a veces suena un poco, bueno, de otra época, pero las preguntas que se hace son las de siempre, ¿no? ¿Qué sentido tiene lo que hacemos? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? Y lo mejor es que lo explora con un montón de anécdotas de gente muy famosa que resultan fascinantes. Pues vamos a ello. El libro arranca fuerte con una idea que él llama el Evangelio del trabajo. Básicamente dice que trabajar es nuestra condición natural, que es lo que nos educa. Hay una frase que me gusta mucho. Dice que el trabajo con esperanza es un placer. Sí, pero claro, para ensalzar el trabajo necesita un enemigo. Y ese enemigo es, sin duda, la pereza. La ociosidad, vamos. Totalmente. Le declara la guerra. Y lo fascinante es cómo la ataca. No se anda con chiquitas. Cita un teólogo del siglo XVII, Jeremy Taylor, que decía algo tremendo. Decía, la ociosidad es el entierro de un hombre vivo. Uf, qué brutalidad. La imagen es potentísima. Y sigue. Tira de proverbios de todas partes. Uno turco que dice, el diablo tienta al hombre ocioso, pero el hombre ocioso tienta al diablo. O sea, como si la pereza fuera un pecado activo, no solo pasivo. El famoso un cerebro ocioso es el taller del diablo. Ese mismo. Pero hay una paradoja que señala que a mí me parece muy moderna. Dice que si vives en unas vacaciones continuas, el descanso deja de existir. El placer del relax viene porque es un alivio del esfuerzo. Sin trabajo, el descanso no vale nada. Claro, es como si solo comieras postre, al final deja de ser especial. Pero esto me lleva a una de las ideas que más me ha sorprendido del libro. Porque si el trabajo es tan clave, uno piensa que el talento innato lo es todo. Y aquí el autor le da una vuelta de tuerca al concepto de genio. Sí, esa es una de las tesis centrales. Desmitifica por completo esa idea del genio como un rayo que te cae del cielo. En su lugar, propone una definición del naturalista bufón, que es mucho más terrenal. El genio no es otra cosa que una paciencia superior. O sea que Newton o Beethoven no eran genios por un don mágico, sino porque aguantaban más tiempo sentados pensando. Suena casi decepcionante. O increíblemente esperanzador según cómo lo mires. La clave no es la inspiración del momento, sino la transpilación de años. Pone el ejemplo del pintor griego Apeles. Su lema era, ni un día sin una línea. Constancia pura y dura. Y el propio Newton, cuando le preguntaban por la ley de la gravedad, no hablaba de la manzana. Decía que lo había logrado manteniendo el problema constantemente en la mente. La genialidad sería la capacidad de obsesionarse productivamente con algo hasta resolverlo. Entiendo. Es una visión mucho más democrática. No naces genio, te haces a base de insistir. Pero para tener esa paciencia infinita hace falta algo más, ¿no? Y ahí entra el otro gran pilar del libro, la voluntad. El poder de la voluntad lo es casi todo. De hecho, usa una cita de Shakespeare, de Otelo, que es curiosísima porque la dice el malo, Yago. Dice, nuestros cuerpos son nuestros jardines y nuestras voluntades, los jardineros. ¡Qué buena analogía! La voluntad como la herramienta que nos cultiva. Exacto. Y desde ese punto de vista, las dificultades cambian de sentido. No son obstáculos, son ayudantes. Son lo que nos obliga a esforzarnos, a aprender. Hay otra cita genial del crítico John Ruskin sobre la piel de león de Hércules. Dice, cuando hemos conquistado nuestras desgracias, se convierten en una ayuda para nosotros. Las cicatrices se convierten en tu armadura. Vale. Tenemos el trabajo como motor, la paciencia como secreto y la voluntad para superar obstáculos. La fórmula parece un poco agotadora. No hay momento para parar. Y tanto que lo hay. De hecho, el propio Smiles dedica un capítulo al Evangelio del ocio. Advierta muy en serio contra el exceso de trabajo.
Dice que puede convertir la vida en una carga y anular la capacidad de disfrutar. Vamos, que el trabajo sin descanso te embrutece. Es como el origen del concepto de burnout, pero en el siglo XIX. Prácticamente. Y para ilustrarlo, cuenta la anécdota un poco triste de un fabricante de velas ya retirado. Un hombre que, después de toda una vida trabajando, se jubila y se encuentra perdido. No sabe qué hacer, hasta el punto de que le pide a su sucesor que le deje volver los días de fundición, solo para hacer algo. Qué pena. Se había identificado tanto con su trabajo que sin él no era nadie. Eso da que pensar. ¿Y entonces cuál es la solución? ¿Qué es un ocio bien empleado para Smiles? Aquí es donde el libro se pone de verdad curioso. La respuesta es tener aficiones, hobbies, y lo ilustra con una lista increíble de las aficiones de algunas de las mentes más brillantes de la historia. Y suelen ser hobbies sorprendentemente físicos o manuales. Por ejemplo, William Gladstone, primer ministro británico, o el primer ministro belga, Malone. Su forma de desconectar, A ver, talar árboles. qué imagen. Un primer ministro con un hacha. Casi una metáfora. ¿Y los artistas? Que ya viven en un mundo creativo, ¿también necesitaban desconectar de su propio arte? Pues sí, Rossini, el compositor de ópera, era un gourmet total y se entretenía inventando recetas de ensaladas. Se tomaba los aliños tan en serio como sus óperas. Y Miguel Ángel, entre escultura y pintura, escribía sonetos. Es como si necesitaran usar otra parte del cerebro. ¿Y los científicos? Igual, Sir Humphrey Davy, un químico importantísimo, era un apasionado de la pesca con mosca. Y John Dalton, el de la teoría atómica, tenía una rutina sagrada. Jugaba a los bolos todos los jueves. O el famoso cirujano Cheselden, que asistía a combates de boxeo a puño desnudo. ¿Y los escritores? Pues Dickens era un caminante incansable, recorría kilómetros por Londres. Y se dice que el poeta Wordsworth estudiaba más en los campos que en su biblioteca. Hay una historia sobre esto que me parece absolutamente genial. La del doctor Adam. Era el respetadísimo rector de la High School de Edimburgo, una eminencia. Un erudito de primer nivel, sí. Pues resulta que su hobby era pasarse horas en la tienda de un cuchillero amigo suyo. Y no iba a charlar, no. Se ponía a mover la rueda de afilar durante horas, como un obrero más. Vaya, algo muy terrenal para un rector de su prestigio. Hoy lo ocultaría por su marca personal. Totalmente. Y aquí viene lo bueno. Un día llegan a la tienda dos estudiantes universitarios con un pasaje en griego que no podían traducir. Le preguntan al cuchillero y este, que se ve superado, les dice con retranca: «Ah, esto es fácil. Mi obrero, ese de ahí, en la rueda, se lo traduce». ¿No me digas que llamó al rector? Exacto. Llamó al doctor Adam. Este se acerca, cubierto de polvo, se pone las gafas, lee el texto y, sin inmutarse, les da una explicación brillante y detallada. Y luego, con la misma calma, se da la vuelta y sigue con su rueda. Imagina la cara de los estudiantes. ¡Qué historia más buena! Demuestra que el valor de una persona no está solo en su ocupación principal. Exacto. Todas estas historias sobre el trabajo, el genio, los hobbies, al final parecen pintar el retrato de un tipo de persona ideal. ¿Cómo lo define Smiles? ¿Qué une todo esto? El libro dedica bastante a definir al verdadero caballero. Y lo primero que hace es destrozar la idea de que tiene que ver con la cuna, el dinero o el título. De hecho, cuenta la anécdota de Sir Walter Scott en Irlanda. Le da una moneda a una guía local. Y cuando alguien le dice que es un gran poeta, ella responde: ¿Poeta? ¿Qué va? ¿Es un honorable caballero? Para ella lo que le definía era el gesto, la generosidad, no la fama. Precisamente, para Smiles, ser un caballero o una dama es una cuestión de carácter. Lo define como ser honesto, gentil, generoso, valiente, sabio. Dice que la cortesía se puede encontrar igual en la tienda de un árabe o en la cabaña de un labrador. Pero para él, la descripción perfecta es la de San Pablo a los Corintios sobre la caridad. La caridad es paciente, es benigna. Eso, para Smiles, es el retrato robot de un caballero. Me gusta que no se quede solo en el concepto de caballero. No, también hace un apunte etimológico muy bonito sobre la palabra dama. Explica que viene del anglosajón hlaf deig, que significaba dadora de pan. Resalta ese rol original como proveedora, como centro de caridad, de nuevo, definida por sus acciones, no por su posición. Y esa idea de carácter definido por la acción me recuerda de nuevo a Sir Walter Scott,
porque el libro lo presenta también como alguien con una ética de trabajo casi sobrehumana. Como de unos 12 volúmenes al año. Una factoría. Pero la historia más increíble de su capacidad de trabajo está detrás de la novela La novia de Lammerburg, ¿Qué pasó con esa novela? que la dictó en un estado de agonía casi constante. Sufría unos calambres de estómago terribles y tomaba láudano, un derivado del opio, para el dolor. Dictaba desde la cama, retorciéndose. Sus amanuenses le suplicaban que parara, pero él se negaba. A veces se levantaba y actuaba los diálogos de los personajes mientras los dictaba. Espera. ¿Me estás diciendo que dictó una novela entera, febril, drogado y con un dolor atroz? ¿Cómo es posible? Pues lo más emocionante no es eso. El detalle increíble es que, meses después, cuando se recuperó y le dieron el libro impreso, no recordaba absolutamente nada de lo que había dictado. Ni un personaje, ni una escena, ni un diálogo, nada. Lo leyó como si fuera de otra persona. La creó en una especie de trance, empujado por una voluntad que superaba su propia conciencia. Es una de las historias más increíbles que he oído sobre crear algo. ¡Qué pasada! Y si hablamos de talento y voluntad, el libro se fija también en los genios precoces, sobre todo en la música. Sí, el mundo de la música clásica está lleno de niños prodigio, y los usa para explorar esto. Está el caso de Händel. Su padre era médico y le tenía prohibido tocar música. Lo consideraba un oficio de poco provecho. ¿Y qué hizo el niño? Se las apañó para subir un clavicordio escondidas al desván. Y por las noches, cuando todos dormían, practicaba en secreto. Con 10 años ya componía sonatas. Su voluntad fue más fuerte. Y luego está Mozart, claro, que es la definición de niño prodigio. El mayor de todos, sin duda. Con 4 años ya componía melodías. Con 12, su primera ópera. Su padre vio el filón y se lo llevó de gira por todas las cortes de Europa como si fuera un fenómeno de circo. Fue una vida de viajes, trabajo irregular y una excitación nerviosa constante que, según Smiles, le pasó factura. Murió a los 36 completamente agotado. Y Beethoven también fue un prodigio así de explosivo. Ahí el caso es distinto. Muy interesante. El padre de Beethoven vio el éxito de Mozart y quiso replicarlo a la fuerza. Intentó convertir a su hijo en un prodigio a base de una disciplina brutal, casi a golpes. Pero no funcionó. Beethoven fue un músico talentoso de joven, pero sus grandes obras, las revolucionarias, no llegaron hasta después de los 21 años. Su genio necesitó madurar. Es fascinante ver cómo todas estas ideas se conectan. Si intentamos resumir, el libro se apoya en la dignidad del trabajo, en la perseverancia como motor del genio, en la necesidad de un ocio que nos enriquezca y, por encima de todo, que lo que nos define es el carácter, no nuestra posición. Exacto. Es una filosofía de vida muy completa. Y si unes todas las piezas, te deja con una reflexión final que creo que es muy potente para hoy. El libro sugiere una y otra vez que el genio es, en el fondo, la capacidad de concentrarse intensamente durante mucho tiempo. Y esto nos lleva a una pregunta un poco incómoda. Dispara. En nuestra era de notificaciones constantes, de atención fragmentada, de saltar de una cosa a otra, ¿es posible que nuestro mayor déficit no sea la falta de talento, sino la pérdida de esa capacidad para el trabajo profundo y la paciencia sostenida que tenían estas figuras? ¿Qué podríamos llegar a construir o a crear si recuperásemos esa habilidad para pensar siempre en ello, como decía Newton?